Déjeme iniciar con un pasaje que está en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este pasaje con el que termina el libro de los Jueces es la triste realidad de esta época del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había conquistado a través de Josué. El pueblo de Israel había conquistado por medio de la generación de Josué y Caleb, la segunda generación que estos hombres lideraron. Conquistaron la tierra por 7 años, conquistaron mucho territorio. Pero sucedió algo, y es que vino la época de los jueces, se levantaron nuevas generaciones, pero llegó a haber una generación que se perdió del propósito de Dios, se desconectó de la voluntad del Señor. Y dice Jueces que en aquel tiempo la gente hacía lo que quería. Dice la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces no había rey en Israel, no había y ni tampoco reconocían al Dios como rey. Es decir, ni tenían rey humano, ni aceptaban el reino de Dios, y vivían como les parecía. Esto refleja los días oscuros que atravesó el pueblo en esta época. Esto nos recuerda que hay momentos difíciles de la humanidad, hay momentos difíciles de nuestras vidas, hay momentos de confusión, aún de oscuridad. Pero en esta noche yo quiero compartirte una palabra a la que he llamado: habla que tu siervo escucha. Porque aún en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos difíciles, Dios tiene una palabra para nosotros. Dios tiene algo que revelar. Y quiero en esta hora condensar de una u otra manera lo que hemos estudiado esta semana y entender cómo Dios obra de manera milagrosa. Hablábamos de que Dios tiene un plan, pero también hablamos de que Dios está trabajando siempre, de que Dios no está sentado allí en un trono esperando a ver qué va a pasar con la gente, con una vara de autoridad y autoriza y desautoriza. No, Dios es un Dios activo en su creación, Dios es un activo presente en su pueblo, Dios es un Dios que está al tanto de las cosas. Entonces, el libro de Jueces termina nombrando un panorama oscuro del pueblo de Dios. Termina mostrando lo difícil que era este pueblo. Estaba atravesando, cada quien hacía lo que quería. Y esa es la tendencia de esta generación, por ejemplo, en este tiempo, donde el ser humano quiere hacer lo que quiere. Pero aún así, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Aunque la gente hacía lo que quería, aunque la gente se comportaba como quería, Dios tenía un plan y Dios estaba ejecutando algo. En ese momento había un liderazgo que no estaba siendo eficaz para el Señor. En ese tiempo habían unos líderes que Dios había puesto, pero así como el pueblo, también se habían desconectado de la voluntad y de los propósitos de Dios. Y ahí es donde Dios entonces decide trabajar y levantar una generación diferente que experimentara y conociera la voluntad de Él en tiempos oscuros y en tiempos difíciles. Que eso es lo que estamos viendo en esta hora. A pesar de la oscuridad y la confusión que estaba viviendo el pueblo del Señor en el tiempo de los jueces, luego viene el libro de Ruth, que es un libro histórico, más de querer mostrar de dónde viene la genealogía, y un tiempo especial de Ruth como una mujer que entró al pueblo del Señor. Pero históricamente están conectados Jueces y el libro de Primera de Samuel. Y ahí es donde quiero que vayamos, al libro de Primera de Samuel, y cómo mientras el pueblo hacía lo que quería, mientras no había rey, mientras la gente hacía lo que quería, Dios estaba trabajando y Dios estaba haciendo un plan. Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 12 en adelante. Quiero que me preste mucha atención, vamos a leer de corrido hasta el 19, pero quiero que te conectes con la palabra, que te conectes con la escena de lo que vamos a leer. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Escucha bien. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20 dice que ella dio a luz un hijo, y a ese hijo aconteció al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por sobrenombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Qué historia tan preciosa y maravillosa. Pero ¿qué pasa si consideramos y analizamos esta historia dentro del contexto que ocurrió? Ocurrió en un tiempo en el que la gente hacía lo que quería, en el que no había rey y no había nada espiritual de Dios en aquel momento. Entonces podemos identificar que aún en los días oscuros, aún en los tiempos de confusión, hay gente que se va a levantar a buscar de Dios, hay gente que va a ir a la presencia de Dios a derramar su alma, a poner sus oraciones, a hacer oraciones fervientes. Dice la Biblia que ella oraba largamente en la presencia de Dios y empezó a derramar su alma. La crisis que ella estaba atravesando era que ella era una mujer estéril y no podía tener hijos, y eso la había llevado a la depresión y a la tristeza, y esta mujer fue a orar allí al templo. Pero aquí vemos un sacerdote llamado Elí que carecía de discernimiento, que carecía de visión espiritual, y la consideró una mujer borracha, y esta mujer le tiene que explicar que ella no es ni una mujer impía ni una mujer ebria, sino que está derramando su alma en la presencia de Dios. Entonces el varón, el sumo sacerdote, que es Elí en ese momento, la bendice y le dice: Dios te otorgue lo que has pedido. Y quiero que mires cómo esta mujer entiende cuando el hombre de Dios le dice: Dios te otorgue. Es como si él la hubiera bendecido, y ella le dice que yo hallé gracia en tus ojos, y dice que se fue la tristeza, vuelve a comer ella porque estaba deprimida y no comía nada. Pero su oración ferviente, su oración en la presencia de Dios, el derramar su alma en la presencia del Señor, la hizo una candidata para que Dios la involucrara en lo que Dios estaba haciendo. Y aquí déjame condensar la idea. Entonces, en tiempos de oscuridad, en tiempos de confusión, donde cada quien hace lo que quiere y le parece, porque no hay reina y dirección divina, porque le dieron la espalda al Señor, una mujer tiene una necesidad. Una mujer tiene una necesidad personal, una aflicción personal, pero Dios está haciendo algo, quiere hacer algo en ese tiempo, y se une y escucha la oración de esta mujer. Entonces une las dos cosas, le responde a la mujer, pero al mismo tiempo la
la involucra en lo que Él quiere hacer. Y en el tiempo de oscuridad, confusión y de que todo el mundo hace lo que quiere y Elí no tiene discernimiento, los hijos de Elí son pecadores, el liderazgo espiritual está en caos, entonces Dios mira el corazón de esta mujer, la involucra en sus planes y escúcheme bien, y a través de ella levanta un profeta tremendo, levanta un hombre llamado Samuel, quien va a convertirse en uno de los profetas más poderosos de la Biblia, el primer profeta de la Biblia de este calibre, el último de los jueces de Israel, producto de una mujer que estaba en aflicción, producto de una mujer que vivía una época muy difícil porque no había ni siquiera liderazgo espiritual, pero por una oración de corazón, por un derramamiento del alma en la presencia de Dios, la vida de esta mujer cambió y se convirtió en un instrumento para que no solo fuera transformada su oración. Quiero que retomemos esta idea. La oración de esta mujer se unió a lo que Dios quería hacer de una manera poderosa. Y su oración se desencadenó en una bendición que no solo transformó su condición de mujer estéril, que no solo transformó la vida que ella estaba llevando de tristeza, sino que Dios la involucró en los planes que Él estaba haciendo y le dio un hijo, el cual se convertiría en un instrumento de transformación de una nación. Así es Dios de poderoso y glorioso, que puede responder a nuestras necesidades específicas, pero al mismo tiempo está haciendo una obra maravillosa. Tú no sabes lo que Dios puede estar haciendo cuando tú derramas tu vida en la presencia de Dios, cuando oras de corazón, cuando entregas tu alma y tu vida a Él. Tú no te imaginas cómo Él puede tomar esa oración e incorporarte en sus planes maravillosos y ser parte de una manifestación gloriosa de Dios. Alaba el nombre del Señor ahí donde estás. Dile: bendito eres, Dios, porque tienes el control de las cosas. Bendito eres, Señor, porque responde nuestras oraciones. Aquí viene una perla maravillosa. El nombre de Samuel significa oída por Dios o escuchada por Dios. Es decir, que este hombre representó el ser escuchado por Dios. Samuel entonces es producto de una oración escuchada. Samuel entonces es el resultado de una mujer que derrama su corazón, su alma en la presencia de Dios, ora largamente, Dios la ve, Dios le otorga gracia, Dios se acuerda de ella, ella entiende y recibe, pero quiero que entiendas bien lo que ella hizo, como cuando va a la presencia de Dios, derrama su corazón, recibe una palabra de Dios, se siente que ya está escuchada cuando el sacerdote le dice: ve en paz, ve en shalom, ve en paz de Dios, y que Dios te otorgue lo que has pedido. Y esta mujer toma esto, lo cree con su corazón, Dios se acuerda de ella vuelve el gozo a su corazón, vuelve la vida a su corazón, y Dios la bendice y queda embarazada. Un acto de fe en ella. Pero el hecho de que ella haya abandonado la tristeza, el hecho de que ella haya dejado la depresión a un lado y se haya sentido escuchada por Dios, es lo que califica como fe en esta cena. Así que, hermano, cuando tú y yo oramos, así que cuando tú y yo derramamos el alma en la presencia del Señor, ten la seguridad de que Dios te está escuchando. Ten la seguridad de que Dios te está respondiendo. Y tú también te puedes levantar como Ana. Y tú también puedes ir en paz, ir en la shalom de Dios. Porque el Dios del cielo te ha escuchado y te ha incorporado en sus planes de bendición y gloria, aún en los tiempos más difíciles. Aún cuando Israel no tiene rey y cada quien hace lo que quiere. Así es Dios de hermoso y poderoso. Samuel significa escuchado por Dios. Pero este hombre iba a ser marcado por esto. Porque él no solamente fue producto de que Dios escuchó la oración de una mujer afligida, sino que él iba a ser un instrumento en aquel tiempo de una manera tremenda. Acompáñame ahí mismo en 1 Samuel capítulo 3. Vamos a mirar el versículo 1. Mira lo que dice aquí la escritura. 1 Samuel capítulo 3,
versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, servía al Señor. Y escucha, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Vamos a parar ahí. En tiempos de oscuridad, de confusión, Dios oye la oración de una mujer y la incorpora en los planes que Él tiene, y levanta y le concede un hijo llamado Samuel, escuchada por Dios. Ella es fiel a Dios y consagra a su hijo al templo, y Samuel empieza a vivir en el templo, empieza a servir en el templo. Pero sucede algo especial allí. Dice la escritura que el joven crecía, pero mientras él crecía en la gracia de Dios, nota que las circunstancias externas no cambian. Note que las circunstancias empeoran. No solo la gente hace lo que quiere, ni hay rey en Israel, sino que dice la escritura que escasea la palabra de Dios. Y esto es lo más crítico que puede pasarle a una nación, a una familia, a una vida. Esto es lo peor que te puede pasar a ti como persona. Que escasee la palabra de Dios en tu vida. Que escasee la palabra del Señor. Eso es la catástrofe más grande que puede suceder en nuestra vida. Que escasee la palabra del Señor. Pero quiero que me acompañes ahí al versículo 2. Un momentito. Dice la escritura, versículo 2. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Esto refleja el liderazgo espiritual de aquel entonces. Esto refleja que el líder carecía de visión no solo física, sino espiritual. Sus hijos cometían pecado en el templo. Sus hijos hacían cosas contrarias para Dios. Sus hijos vivían y él nunca los estorbó. Él nunca estorbó a sus hijos que hicieran cosas desagradables para Dios. Hermano, yo creo que a veces los tiempos oscuros pueden llegar a amenazar a la gente espiritual. Yo creo que las circunstancias externas pueden llegar a generar una crisis en la gente aún espiritual. Este hombre empezó a carecer de visión y aún de discernimiento, porque confundió a una mujer que oraba fervientemente con una borracha. Sus hijos pecaban y él no los estorbaba. Elí representa una decadencia espiritual. Elí representa el hombre que pierde la pasión, la sensibilidad. Entonces empezamos a ver cómo el entorno de la sociedad afectó al espiritual. Y eso es lo que no nos puede ocurrir a nosotros en este tiempo. A nosotros no nos puede ocurrir lo que le ocurrió a Elí. Que el mundo exterior, que el mundo de afuera, que vivía como a ellos les parecía, llegó a afectar la vida de Elí quizás, que no estorbó sus hijos, no hacía bien un rol ministerial. Y entonces Dios tuvo que pensar en un relevo y en un cambio generacional. Y ahí es cuando escucha la oración de una mujer, le da un hijo llamado Samuel y empieza a levantar un hombre que va a ser diferente. Pero quiero hacer énfasis en cómo escasea la palabra, escasea la visión, escasea Dios en un pueblo. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios planifica levantar un hombre y lo levanta a través de una mujer de oración ferviente y de fe, como fue Ana. Entonces Samuel va creciendo y Dios empieza a usarlo y empieza a manifestarse en la vida de él. Y quiero que me acompañes al versículo 8. Cuenta la historia que 3 veces Dios llamó a Samuel.
3 veces Dios lo llamó. Y mira lo que dice el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, escucha, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. En el tiempo de que nació Samuel, había una crisis social. En el tiempo que nació Samuel, no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que le parecía. El liderazgo espiritual estaba en crisis. Escaseaba la palabra, escaseaba la visión. Había ausencia de espiritualidad. Pero una mujer que derrama su alma en la presencia de Dios se convierte en un instrumento por el cual Dios levanta una nueva generación, levanta a alguien sensible. Y Samuel no solo significa escuchado por Dios, sino que este hombre sería un hombre que escucharía a Dios, sería uno que oiría a Dios. En el tiempo que escaseaba la palabra, Dios levanta un Samuel para que aprenda a escuchar a Dios. Y en esta hora yo pido y ruego y oro al Señor que tú y yo, hermanos, seamos de la generación que escucha al Señor, la generación que oye lo que Dios está diciendo. Hoy teníamos una reunión de pastores y al final hablaba con un pastor y la pregunta es: ¿esta pandemia viene de Dios o viene del diablo? Entonces, si viene del diablo, la iglesia se tiene que levantar y reprender lo que tiene que reprender. Pero si esta pandemia Dios la ha permitido, la pregunta es: ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar en este tiempo? Yo te invito a que tú le digas: Señor, habla que tu siervo oye. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Yo sé que Dios tiene planes en este tiempo. Yo sé que Dios tiene planes en esta generación. Yo sé que Dios tiene planes con esta sociedad y en el mundo en que estamos. Pero Él quiere contar con una iglesia espiritual. Él quiere contar con una iglesia con el espíritu de Samuel. Que no solamente que quieren ser escuchados por Dios, sino que tienen el deseo de oír a Dios, de decirle: Señor, habla que tu siervo escucha. Así que, iglesia, en el nombre de Jesús, levántate como ese Samuel que dice: habla que tu siervo oye. Señor, háblanos, háblanos. Necesitamos oír palabra de Dios. Porque cuando escasea la palabra, escasea la visión. Y esa es la catástrofe más grande para una vida, para una familia, para una nación. Que no haya palabra de Dios, que no haya voz de Dios, que no haya dirección de Dios, que no haya visión de Dios. Eso es la crisis más grande que nos puede suceder. La crisis más grande no es el entorno que podemos vivir. La crisis más grande en la época de Samuel no era que la gente hacía lo que quería y la gente era mala. La crisis más grande era que los que tenían que ser espirituales no lo eran, que los que tenían que ser espirituales no tenían discernimiento, que los que tenían que ser espirituales no oían a Dios, escaseaba la palabra. Esa es la crisis más grande. Y en este tiempo la crisis más grande no es el coronavirus. La crisis más grande no es la pandemia. La crisis más grande puede ser que la iglesia se vuelva sorda. Puede ser que la iglesia se vuelva muda. Puede ser que la iglesia pierda la visión. Y el liderazgo espiritual también caiga como Elí. Deje de ver y deje de discernir lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Y se desconecte de los propósitos y la voluntad del Señor. Y tú, como sacerdote de tu casa, estás en el mismo rol y en el mismo papel. No puedes dejar que la ceguera espiritual, que la sordera espiritual afecte tanto tu vida que termines como Elí. Habla que tu siervo escucha. Que de tu corazón en esta hora seas un Samuel. Qué privilegio. Pero quiero que miremos cómo todo se originó
en una mujer que estaba afligida, en una mujer que estaba triste, pero mire el paso que dio, fue a la presencia de Dios, derramó su alma en la presencia del Señor, el Señor la escuchó, le dio un hijo, ese hijo hizo parte del plan de Dios de levantar una nueva generación espiritual y diferente, y cuando escaseaba la palabra, Dios levantó uno que escuchara al Señor. Pero mira de dónde viene toda esta bendición, de una oración, de un derramar el alma en la presencia de Dios. Así de que yo te invito a que tú ores a Dios, a que derrames tu alma en la presencia del Señor. Y tú no sabes lo que Dios puede llegar a hacer con una oración sencilla, pero sincera en la presencia de Dios. Tú no te imaginas hasta dónde puede alcanzar que Dios te responda, así como sucedió a Ana. Yo creo que ella nunca se imaginó que Dios le fuera a dar el último juez de Israel, uno de los profetas más grandes que tuvo Israel, que ungió a los dos primeros reyes de Israel, que ungió hombres para el servicio del Señor y que protagonizó una época tremenda en el pueblo de Dios. Por una oración sincera podemos recibir una respuesta inimaginable, algo que trasciende nuestro entendimiento. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con una oración, y tú no puedes imaginarte lo que Dios puede hacer cuando te saca de la depresión, de la tristeza. Y me impacta esta historia que estamos viendo esta noche, porque el entorno social era difícil, porque no había rey y todo el mundo hacía lo que quería. Pero alguien oró de corazón, alguien derramó el alma en la presencia del Señor, y Dios respondió, y Dios actuó, y Dios se glorificó de manera maravillosa. Y quiero finalizar con un texto en el versículo 19. Primera de Samuel 3:19, mira lo que dice. Y Samuel creció, y Jehová, escucha, Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo quiero ser un Samuel. Yo quiero ser un Samuel. Yo quiero ser la generación que escucha. Yo quiero ser la generación que le dice, habla que tu siervo oye. Yo quiero ser la generación en la que Dios dice, Elí no quiso, levanté un Samuel y él sí quiso oír. Entonces Dios estaba con él, y dice que Samuel no dejó caer ninguna de las palabras del Señor. No dejes caer a tierra ninguna palabra de Dios. No dejes perder ninguna palabra. No dejes perder ninguna promesa. No dejes perder nada de lo que Dios te da. Habla que tu siervo escucha. Es lo que dice un Samuel, que es fiel y no dejará caer ninguna de las palabras del Señor a tierra sin que éstas se cumplan. Levántate como un Samuel y dile, Señor, háblame, Señor, dirígeme, Señor, quiero escucharte en este tiempo de oscuridad y de confusión social. Yo quiero ser de los que te escuchan, yo quiero ser de los que te oyen, yo quiero ser de los que toman esa palabra y no la dejan caer, sino que toman cada promesa y la guardan, la atesoran hasta que se cumpla en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En esta noche, en esta historia, yo puedo rescatar dos cosas muy importantes: el poder de la oración y el poder cuando Dios te habla. No desestimes el valor de una promesa. No desestimes el valor de una oración sencilla y profunda. No desestimes el poder de la oración, porque aunque estés en la misma aflicción que estaba Ana, Dios te puede escuchar, cambiar tu realidad, y no solo la tuya, sino aún la de un entorno social, familiar, y por qué no de una nación. Tú no sabes lo que Dios puede hacer, hasta dónde puede orar el Señor cuando la gente se dispone. Pero yo creo que Dios está buscando quien escuche. Yo creo que Dios está buscando quien le diga, habla que tu siervo oye. Hoy es una noche de fe. Hoy es una noche de milagros. Pero yo quiero que hoy derramemos nuestra alma en la presencia de Dios. Yo quiero que hoy hagamos lo que hizo Ana en medio de su aflicción, en medio de su tristeza. Oró fervientemente, derramó su alma en la presencia de Dios. Dios le contestó y la involucró en lo maravilloso que Él quería hacer.
y cómo usó su Hijo, cómo lo usó para traer bendición en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad y crisis. Yo te invito a que oremos en esta noche.